Estaba inmóvil en una cama de hospital, con el cuerpo partido en pedazos, mientras su esposo sostenía la mano de otra mujer justo frente a ella. Él le dijo que era un peso muerto, le dijo que había vendido el departamento donde vivían. Lo que él no sabía, y jamás podría imaginar, era que horas antes del accidente que casi la mata, ella había firmado los documentos para recibir una herencia de $35 millones. Y cuando la amante entró a la habitación para burlarse de ella, miró el rostro de la mujer en la cama y soltó un grito. Pero no por el motivo que estás pensando. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El techo blanco del hospital era lo primero que Jimena veía cuando sus ojos finalmente se abrieron. Un techo aburrido, con una grieta fina corriendo de un lado a otro, como si el propio edificio se hubiera cansado de fingir que estaba entero. Ella también estaba cansada. El cuerpo le pesaba como plomo, las piernas no le respondían y cada respiración era un esfuerzo consciente que le dolía desde el pecho hasta la nuca. A sus 36 años, Jimena Cervantes trabajaba como consultora de patrimonio histórico, alguien que pasaba los días evaluando qué valía la pena preservar y qué estaba destinado al olvido. La ironía de esto no se le escaparía más tarde. En ese momento, sin embargo, solo lograba procesar la información más básica. Estaba viva, sentía dolor y no sabía dónde estaba su esposo. El accidente había ocurrido una tarde de martes. Recordaba la llovizna que empañaba el parabrisas, el camión de carga que apareció sin previo aviso en sentido contrario, y el sonido metálico, brutal y definitivo del impacto. Recordaba también lo que sentía segundos antes de todo aquello. Una alegría casi absurda, el tipo de felicidad que parece demasiado grande para caber en el pecho. Iba corriendo a casa para darle a su esposo la noticia que cambiaría la vida de ambos. Don Alejandro Garza, el viejo solitario al que cuidaba desde hacía 4 años como consultora y amiga, había muerto y se lo había dejado todo a ella. $35 millones en activos, además de un portafolio de bienes raíces y participaciones en empresas que ella ni sabía que existían, pero el camión no sabía eso. Y el destino, aparentemente, tenía un sentido del humor muy oscuro. La enfermera que entró a la habitación tenía el rostro cerrado de quien lleva 12 horas de turno y no quiere platicar. Sin mirar directamente a Jimena, revisó la tabla colgada en el barandal de la cama y empezó a hablar con esa voz monótona de rutina. Planes de alta, cobertura de seguro cancelada, procedimientos no realizados, formularios pendientes. Jimena intentó preguntar por Mateo, su esposo desde hacía 6 años. La respuesta llegó seca, sin contacto visual. Él había estado ahí durante el tiempo que ella estuvo en coma. Había firmado los papeles necesarios. Había tomado todas las decisiones médicas en su nombre. Decisiones. La palabra se quedó flotando en el aire enrarecido de la habitación. La enfermera continuó. El esposo había rechazado la cirugía reconstructiva en las rodillas y la cadera, optando por el tratamiento conservador. Yeso común, reposo, observación. La diferencia de costo entre los dos procedimientos era de poco más de $300,000, una cantidad que Mateo Cervantes se gastaba sin parpadear en un fin de semana de viaje a Valle de Bravo. Pero la diferencia en las consecuencias era la distancia entre caminar normalmente o necesitar una silla de ruedas por el resto de su vida. Sin la cirugía, la probabilidad de una recuperación plena era inferior al 12%. Jimena se quedó mirando el techo con aquella grieta fina por un largo rato después de que la enfermera salió. El monitor cardíaco pitaba en un ritmo constante a su lado izquierdo. El suero escurría despacio por el catéter en su antebrazo. El dolor en las piernas era sordo, profundo, el tipo de dolor que no grita pero nunca se calla. No lloró, solo calculó. Mateo Cervantes era agente de seguros de lujo. Le gustaban los trajes de diseñador, el tequila extra añejo y ser el hombre más inteligente de cualquier habitación a la que entrara, o al menos aparentarlo. Se habían conocido en una exposición de arte en Coyoacán 7 años antes, cuando él todavía fingía interesarse por las cosas que ella amaba. Platicaban sobre arquitectura,
sobre fotografía y sobre libros que él nunca terminaba de leer. A ella le había parecido encantador en esa época. Le había tomado tiempo entender que era solo una fachada que él usaba para conquistar y que desechaba en cuanto dejaba de ser útil. Jimena había pagado la renta de él durante 2 años mientras intentaba armar su propia cartera de clientes. Le había comprado la laptop donde cerró sus primeros contratos importantes. Había cocinado, limpiado, administrado la casa sola y al mismo tiempo se había tragado sin quejarse los comentarios sobre lo aburrido y sin futuro que era el trabajo de ella. Había pasado años siendo invisible, al lado de un hombre que solo veía su propia silueta. Todo eso pasó por su cabeza frente a aquel techo blanco mientras los monitores pitaban. Ella no era tonta. Llevaba meses notando que algo andaba mal. Los viajes de negocios que duraban un día más de lo necesario, el celular boca abajo en la mesa a la hora de cenar, el perfume diferente en las camisas que ella lavaba sin reproches. Pero Jimena era del tipo de personas que no actúa por instinto. Ella observa, recolecta evidencia, espera el momento adecuado. Era exactamente por eso que don Alejandro Garza, un hombre que desconfiaba de todos a su alrededor, había decidido dejarle su vida entera a ella. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Mateo entró usando el traje gris que reservaba para los clientes importantes. No trajo flores. No bajó el ritmo de sus pasos al ver el estado en el que ella estaba. No le preguntó si le dolía algo. Caminó hacia la cama como si fuera a una junta de cobranza. Lo que Jimena pronto se dio cuenta era exactamente lo que era. Arrojó un sobre la cobija. El papel golpeó contra el yeso de la pierna con un chasquido seco, como una acusación formal. Eran los papeles del divorcio. Habló durante casi 5 minutos sin parar. Dijo que su carrera estaba despegando, que había cerrado una sociedad con inversionistas internacionales, que necesitaba una esposa que caminara a su lado en eventos y cenas y que pudiera jugar tenis con los clientes un domingo por la tarde sin necesitar una rampa de acceso. Dijo que ella era un ancla, que lo jalaba hacia el fondo cuando él necesitaba volar. Usó esas palabras exactas, ancla, volar, con la confianza de quien ensayó frente al espejo y le gustó el resultado. Dijo también que había transferido los 2 millones de pesos de la cuenta mancomunada a un fondo en el extranjero que, coincidentemente, ya había perdido todo su valor en una inversión de alto riesgo que había fracasado esa misma mañana. Dijo que las tarjetas de crédito habían sido canceladas. Que ella estaba por su cuenta, a partir de ese momento, sin seguro médico, sin dinero, sin coche, sin departamento, porque el departamento lo había vendido 2 semanas antes, en un proceso que había llevado a cabo él solo, con firmas que ella no recordaba haber hecho. Más tarde, ella entendería exactamente por qué no lo recordaba. Jimena no dijo ni una palabra mientras él hablaba. Se quedó con los ojos abiertos, la expresión serena, las manos inmóviles sobre las sábanas. Era una calma que incomodaba a Mateo. Siempre le había molestado esa capacidad de ella para no revelar lo que estaba pensando. Él prefería cuando ella lloraba, porque las lágrimas eran predecibles. Su silencio nunca lo fue. Cuando terminó y se acomodó la corbata con ese gesto de quien acaba de resolver un trámite burocrático sin importancia, ella solo lo miró. Sin lágrimas, sin gritos, con esa expresión tranquila que él nunca logró descifrar. Él salió sin despedirse. Y Jimena se quedó sola con el techo agrietado, el ruido de los monitores y la certeza absoluta de que aquello no era el fin de la historia. Era el primer párrafo de algo mucho más grande. 35 millones por un lado, 2 millones robados por el otro. Mateo pensaba que estaba saqueando un pueblo. No sabía que le acababa de declarar la guerra a un continente entero. La mujer que entró a la habitación 20 minutos después de Mateo no era enfermera, era Fernanda. Jimena la conocía por fotos en el celular de su esposo. Fotos que nunca debió haber visto, pero que vio porque Mateo era descuidado de la misma forma en que un hombre demasiado confiado siempre lo es. Había dejado el celular desbloqueado un sábado por la tarde, mientras se metía a bañar, y Jimena lo había tomado para silenciar una notificación, viendo lo suficiente para entender lo que estaba pasando desde hacía al menos 8 meses. Fernanda tenía 29 años.
Un perfil con 200.000 seguidores en Instagram, donde subía vlogs de viajes, rutinas de belleza y de vez en cuando un video de estilo de vida donde hablaba sobre la autenticidad con esa sinceridad prefabricada que las personas construyen cuando descubren que la sinceridad vende más que la frivolidad. Estaba patrocinada por una red de clínicas estéticas llamada Clínicas Las Lomas, la misma a la que ella iba, la misma que le encantaba mencionar en sus historias como si fuera un logro personal. Entró usando un vestido que costaba más que 2 meses de sueldo de cualquier empleado de ese hospital. El cabello estaba perfecto, con ondas largas y brillantes que parecían exigir todo un equipo de estilistas. El labial era de un tono rojo que había elegido con mucho cuidado. De eso Ximena estaba segura, y traía el celular en la mano como quien carga un arma, porque para ella, de hecho, lo era. Ximena cerró los ojos a medias, respiró despacio, dejó caer los hombros contra la almohada, dejó que su rostro asumiera esa expresión de quien está demasiado débil para reaccionar. Era una actuación consciente, calculada, y funcionó a la perfección. Fernanda no pudo resistirse. Empezó a grabar en cuanto entró, con el celular apuntando al rostro de Ximena con una soltura que revelaba práctica, el tipo de instinto que solo se desarrolla en quien documenta su propia vida, a tal grado que ya no sabe dónde termina lo real y empieza el contenido. Le habló a sus seguidores sobre la compasión, sobre el perdón, sobre cómo ella y Mateo eran personas generosas que aún se preocupaban por la exesposa por pura bondad de corazón. Llamó a Ximena pobrecita 3 veces. Usó la palabra inestable con esa ligereza de quien nunca ha tenido que hacerse responsable de sus propias palabras. Hizo un puchero a la cámara y dijo que el karma es real y que ella creía en la sanación de todos. Ximena no se movió. Solo observó detrás de los párpados entrecerrados, memorizando cada palabra, cada encuadre, cada segundo de aquella grabación. Entonces Fernanda hizo algo que cruzó una línea que jamás debió haber cruzado. Había un vaso de té en el buró, dejado por la enfermera del último cambio de turno, todavía lo suficientemente caliente como para causar daño. Con un movimiento demasiado rápido para ser un mero accidente y demasiado casual para ser completamente deliberado frente a la cámara, Fernanda empujó el vaso con el codo. Tal vez fue intencional. Tal vez sea imposible saberlo. Lo que es seguro es que el líquido hirviendo cayó directamente sobre el muslo izquierdo de Ximena, justo por encima del yeso, en un área de piel expuesta y sensible, y el ardor fue inmediato, intenso, el tipo de dolor que hace que los ojos se abran sin pedirle permiso al cerebro. Fernanda se cubrió la boca con la mano. Dijo, «¡Ay, qué descuido!», con el mismo tono que se usa cuando a uno se le cae una pluma al suelo. No agarró una toalla. No llamó a la enfermera. Se pasó el dedo por su propio vestido para verificar si se había salpicado, y cuando confirmó que no, volvió a prestarle atención a su celular. Mateo había regresado a la habitación en ese momento. Entró, vio la expresión de dolor en el rostro de Ximena y revisó si el vestido de Fernanda había sufrido algún daño. No revisó la pierna de la mujer a la que había jurado proteger 6 años atrás. En lugar de eso, le pasó el brazo por la cintura a Fernanda, la jaló hacia su cuerpo y la besó, largamente, deliberadamente, con el rostro ligeramente girado para asegurarse de que Ximena viera cada segundo de aquel beso. Era una crueldad calculada. Quería que ella se llevara esa imagen para el resto de su vida. Ximena los observó con esa calma que ellos nunca lograban entender, y fue en ese preciso instante cuando tomó su decisión final. No hubo rabia, no hubo desesperación. Hubo algo más frío, más preciso, más peligroso. La misma claridad que sentía cuando evaluaba un edificio en ruinas e identificaba exactamente qué podía salvarse y qué necesitaba ser demolido por completo. En esa habitación de hospital, ella demolió cualquier rastro de duda que aún guardara. Mateo y Fernanda salieron juntos, hombro con hombro, sin mirar atrás. Media hora después, la administración del hospital envió a una empleada con la misma cara de aburrimiento de la primera enfermera, cargando una tabla con papeles y un conjunto de formularios.
El seguro de gastos médicos mayores había sido cancelado con efecto inmediato. La segunda tarjeta de crédito registrada había sido rechazada por fondos insuficientes. El hospital era una institución privada, no de salud pública. El tratamiento continuo requeriría un depósito en garantía. Aparecieron 2 camilleros. Jimena fue transferida a una silla de ruedas común, con el yeso raspando dolorosamente contra el metal. Fue llevada por el pasillo principal, mientras el personal de la central de enfermeras fingía estar ocupado en otras cosas. La metieron a un elevador. Bajó hasta la planta baja. Las puertas automáticas de cristal se abrieron y el ruido de la Ciudad de México entró de golpe, junto con una ráfaga de viento frío y húmedo. Los camilleros empujaron la silla hasta el borde de la banqueta y se regresaron hacia adentro sin decir una palabra. Jimena se quedó ahí, sola, en una tarde de martes con llovizna, usando la bata delgada del hospital, con una bolsa de plástico amarilla sobre el regazo que contenía su cartera, las llaves destruidas de un coche que ya no existía, y una moneda de 10 pesos que nadie se había tomado la molestia de robar. Entonces, la camioneta de Mateo dio la vuelta en la esquina. Era una SUV grande y oscura, y ella la reconoció por el sonido del motor antes de verla. A través del parabrisas polarizado, lograba distinguirlos a los dos. Mateo al volante, Fernanda al lado, manoteando y riéndose de algo. La camioneta redujo ligeramente la velocidad al pasar frente al hospital. Ella supo después que fue para que él se asegurara de que ella estuviera ahí, que lo había visto. Y entonces, en lugar de frenar, en lugar de ir más despacio, él se desvió ligeramente a la derecha, hacia la banqueta, y pasó por encima de un charco enorme que se había formado por la lluvia. La pared de agua sucia golpeó a Jimena desde la rodilla hasta la cara. Lodo de la calle, agua de alcantarilla, el sabor amargo a asfalto viejo y aceite de motor. Se quedó sentada ahí, escurriendo, viendo las calaveras de la camioneta desaparecer en la esquina. No la escuchó, pero estaba segura de que oía la risa de Fernanda haciendo eco dentro de la cabina. Se quedó paralizada durante exactamente 5 minutos. No lloró, no gritó, no suplicó ayuda a ninguno de los peatones que pasaban desviando la mirada. Calculó. Había un teléfono público viejo pegado a la pared de un puesto de revistas a 3 metros de distancia. Una reliquia que al gobierno de la ciudad se le había olvidado quitar. Jimena se arrastró hasta allá usando el brazo de la silla como apoyo, con el yeso pesado y empapado, raspando contra el asfalto. Metió la moneda y marcó un número de memoria. El despacho del licenciado Arturo Mendoza, albacea de los bienes de don Alejandro Garza, cuyo número había memorizado 3 semanas antes, cuando el abogado le llamó por primera vez para comunicarle las intenciones del testamento. Contestaron al segundo tono. Jimena dijo su nombre. Dijo que estaba en la calle, en la banqueta frente al hospital, sin cobertura médica y sin recursos inmediatos. Dijo que necesitaba ayuda en ese instante. Hubo una pausa de 2 segundos del otro lado. Luego la voz del abogado cambió de tono por completo, abandonando el formalismo de recepción y asumiendo esa urgencia contenida de quien había estado esperando esa llamada. Había un equipo intentando localizarla desde hacía horas. Había instrucciones específicas para exactamente esa situación, dejadas por el propio don Alejandro antes de morir. Ella no debía moverse. Colgó y esperó. 12 minutos después, un auto negro y completamente silencioso dio la vuelta en la esquina con la precisión de quien conoce cada calle de la ciudad. No era un taxi, era el tipo de vehículo que ves en las caravanas presidenciales o en las películas donde alguien está a punto de descubrir que el mundo es mucho más grande de lo que imaginaba. La puerta trasera se abrió. Un hombre de traje oscuro salió sosteniendo un paraguas grande y caminó hacia ella sin titubear, sin mirar la suciedad en su ropa ni el yeso empapado. La miró directamente a los ojos con una deferencia absoluta y total. «Me envía el licenciado Mendoza», dijo él, con una voz calmada y firme. «Por favor, permítame ayudarla». Le tendió la mano. Llevaba guantes, estaba impecable. Jimena se miró su propia mano, cubierta de lodo de la calle. Dudó un segundo. Que él no dudó, tomó su mano con la suya y la ayudó a levantarse de la silla con una delicadeza que parecía ensayada en décadas de práctica.
Mientras el auto se deslizaba por las calles mojadas, Jimena recargó la cabeza en el asiento de piel con calefacción y cerró los ojos. No por desesperación, por planificación. El plan todavía no tenía forma, pero los cimientos estaban ahí, sólidos y fríos como el titanio. El licenciado Arturo Mendoza era un hombre de 70 años con el cabello completamente blanco, lentes de armazón delgado que hacían que sus ojos parecieran más grandes de lo que eran, y el tipo de postura que solo se tiene cuando se ha pasado décadas siendo el encargado de guardar los secretos de las personas más poderosas de una ciudad. Esperaba a Jimena en una sala de juntas forrada de madera oscura, en una propiedad privada rodeada por hectáreas de bosque a 2 horas de la ciudad. No había enfermeras hartas ni empleados aburridos ahí. Había un equipo médico de primer nivel, traído específicamente para ese caso. Una fisioterapeuta con currículum en 3 países y una carpeta de terciopelo verde sobre la mesa de caoba. Don Alejandro Garza no era el jubilado modesto que el mundo creía que era. Jimena lo había conocido 4 años atrás, cuando fue contratada para evaluar un juego de muebles del siglo XIX que él quería vender. Piezas raras que habían pertenecido a su abuela y que él mismo ya no podía apreciar, porque la artritis en las manos le había hecho doloroso hasta el simple acto de tocar las maderas antiguas. Él era difícil, impaciente, con un vocabulario de groserías variado y creativo que aplicaba con igual generosidad a prestadores de servicios, familiares y burócratas. Casi todos los que se cruzaban en su camino salían de ahí jurando que jamás volverían. Jimena volvió a la semana siguiente, y a la semana siguiente a esa. No porque lo necesitara, la evaluación había concluido en la primera visita. Volvió porque había notado, detrás de toda esa rudeza elaborada, una soledad tan densa que ocupaba las habitaciones como una presencia física. Don Alejandro hablaba de sus hijos, que solo le llamaban cuando necesitaban dinero, de su esposa, que había muerto 16 años atrás y cuyo nombre ya nadie pronunciaba frente a él, de las guerras que había librado en los negocios y ganado, y de las que había librado en casa y perdido de maneras que nunca sabrían nombrar. Ella le llevaba té las tardes de los martes, se sentaba en el sillón desgastado junto a la ventana y lo escuchaba. No fingía interés. Había un interés genuino, la misma curiosidad que la hacía buena en su trabajo, esa capacidad de encontrar valor e historia en cosas que el mundo había decidido ignorar. Jamás supo que don Alejandro era el fundador de uno de los grupos privados de bienes raíces más grandes del norte del país, con base en Monterrey. Pensó hasta el final que era solo un viejo solitario con muebles bonitos e historias largas. La carpeta de terciopelo verde contenía los documentos completos, $35 millones en activos líquidos, una cartera de inmuebles comerciales en 4 estados de la República, participación mayoritaria en el Grupo Garza, un conglomerado con filiales en hotelería, arte y una red de clínicas estéticas de alto nivel llamada Clínicas Las Lomas, que operaba en 12 ciudades y era una de las principales patrocinadoras de influencers en el país. Jimena leyó cada página sin prisa. Cuando llegó a la lista de filiales, se detuvo un momento. Pasó el dedo sobre el nombre Clínicas Las Lomas. Ese era el patrocinador principal de Fernanda. Esa era la marca que Fernanda presumía con orgullo en sus redes, la marca que usaba como credencial de estatus, la marca que la había transformado de una creadora de contenido promedio a una figura con relevancia en el mercado de la belleza. Ahora era suya. La ironía era tan perfecta que casi parecía planeada. Tal vez lo estaba. Don Alejandro era ese tipo de hombre que leía las situaciones con una profundidad que la mayoría de las personas solo alcanza cuando el momento ya pasó. Jimena cerró la carpeta y miró al licenciado Mendoza. ¿Hay condiciones?, preguntó ella. Había una. El abogado abrió otra carpeta, más pequeña, y empezó a explicar. Don Alejandro había previsto exactamente esta situación, la de una mujer saliendo de una vida difícil y heredando un imperio sin preparación, rodeada de personas que intentarían aprovecharse de la novedad de la riqueza. Por eso, había incluido en el testamento una condición que el propio abogado llamó con una sonrisa discreta cláusula de protección estratégica, 6 meses de silencio absoluto.
Jimena necesitaba desaparecer del mapa. Para el mundo, sería una mujer más sin recursos que se había esfumado en el sistema. Para la realidad, estaría en esa propiedad, bajo cuidados médicos de primer nivel, sometida a rehabilitación física intensa y un entrenamiento corporativo riguroso. Cero contacto con nadie de su vida anterior, ningún movimiento público, ninguna revelación de identidad. Y durante esos 6 meses, mientras ella se reconstruía, los abogados estarían trabajando en silencio, auditando los años de matrimonio de Jimena, rastreando las transferencias ilegales de Mateo, documentando las falsificaciones, preparando cada pieza de la demanda que vendría después. ¿Y al final de los 6 meses? Preguntó Jimena. Al final, dijo el licenciado Mendoza, quitándose los lentes y limpiando los cristales, en un gesto que parecía más reflexivo que necesario. Usted entra, como presidenta del Grupo Garza, con todo documentado y todo preparado. Jimena pensó en Mateo en ese momento. Pensó que probablemente estaba en algún restaurante caro de Polanco, celebrando con Fernanda, convencido de que había dejado atrás a una mujer destruida, sin dinero, sin salud, sin futuro. Pensó en 6 meses enteros de silencio. 6 meses mientras ellos gastaban y se endeudaban y se convencían de que habían ganado. Era perfecto. No era una restricción. Era un arma. Firmó los documentos con el nombre que don Alejandro había pedido en la carta escrita a mano anexada al testamento. Jimena Garza, el nombre de la heredera, el nombre de la presidenta. La cirugía se llevó a cabo esa misma noche. 3 cirujanos especializados en ortopedia de alto grado le quitaron el yeso barato que Mateo había autorizado y realizaron la reconstrucción completa con placas de titanio en las articulaciones comprometidas. El médico que dirigió el procedimiento examinó el yeso original con la expresión de quien está frente a algo que no debería existir en un país civilizado. Dijo que una semana más con ese tratamiento y la discapacidad habría sido permanente e irreversible. Dijo que la decisión había sido deliberada o incompetente a un nivel que exigía una investigación criminal. Jimena no respondió. Solo firmó la hoja de consentimiento y le dio las gracias. Cuando despertó de la anestesia, con el dolor profundo y productivo de la cirugía real, lo primero que hizo fue mirarse las piernas. Ahí estaban, enteras, adoloridas, pero enteras, y ya cargando por dentro el titanio que ninguna decisión cobarde de Mateo podría deshacer jamás. La fisioterapeuta llegó a la mañana siguiente con un cronograma que parecía más una estrategia militar que un protocolo de rehabilitación. Jimena no se quejó de nada. Cada ejercicio doloroso era combustible. Cada mañana que se levantaba antes de que saliera el sol era un ladrillo en un edificio que Mateo jamás había imaginado que ella fuera capaz de construir. El dolor era un recordatorio de que estaba viva, de que estaba avanzando, de que el cuerpo que él había intentado condenar se negaba a acatar la sentencia. En los primeros 30 días se curó. En los siguientes 30 aprendió. El licenciado Mendoza la reunía todas las tardes con distintos especialistas: finanzas corporativas, derecho empresarial, estrategia de mercado, comunicación institucional. Jimena no era una principiante. Su formación en patrimonio histórico le exigía precisión analítica y la capacidad de ver valor donde otros veían deterioro. Aplicó esa visión a todo lo que aprendía. Absorbía rápido. Hacía preguntas que sorprendían a los consultores, del tipo que revelan que la persona no solo está asimilando el contenido, sino que ya está pensando 3 pasos adelante. En los siguientes 30 días, planeó. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mateo y Fernanda vivían a toda velocidad en una pista que no sabían que tenía un precipicio al final. Él había usado el dinero robado de la cuenta conjunta para financiar una boda que fue, de principio a fin, pura publicidad. Flores importadas, champaña cara, una lista de invitados llena de nombres que él usaba como credencial social. Después de la boda, pidió 3 préstamos de alto riesgo para mantener el nivel de vida que el dinero de la venta del departamento de Jimena ya no alcanzaba para sostener. Fernanda, por su parte, recibía propuestas de patrocinio que parecían surgir de manera orgánica, oportunidades que aceptaba sin hacer preguntas,
porque la vanidad tiene memoria corta para los detalles y vista larga para el reconocimiento. Firmaba contratos con la misma ligereza con la que subía historias. No leía las letras chiquitas. Nunca le había hecho falta. Ximena sabía todo esto porque tenía a un equipo monitoreándolos, y sabía que, en las próximas semanas, todas las deudas de Mateo serían compradas silenciosamente por una empresa llamada Némesis Participaciones, que era de ella. En el día 91, Ximena Garza salió de la propiedad. No salió igual que como había entrado. La mujer que había llegado cubierta de lodo, con yeso en el tobillo y una bolsa de plástico amarilla arrugada en las piernas, se había quedado atrás en algún lugar entre la segunda semana de fisioterapia y la quinta sesión con el asesor legal. No hubo un momento específico en el que ocurrió la transformación. Fue gradual, como toda transformación real, acumulándose día tras día en ejercicios dolorosos, madrugadas de estudio y decisiones que tomaba cada vez con más rapidez y mayor certeza. La mujer que salió llevaba un abrigo a la medida de lana italiana, con un corte que definía los hombros con la precisión de una intención. Su cabello estaba diferente, un corte asimétrico y exacto que enmarcaba su rostro como una armadura discreta, y caminaba sin cojear, sin bastón, sin dudar. Cada paso sobre la grava de la entrada de la propiedad era una afirmación que no necesitaba público para ser verdadera. El equipo de Némesis Participaciones la esperaba en la oficina con los reportes completos. La adquisición de las deudas de Mateo se había concluido la semana anterior, distribuida en 3 operaciones separadas para no levantar sospechas. Ximena era ahora la única acreedora de todo lo que él debía: el penthouse, la camioneta rentada a nombre de la empresa, los 3 préstamos personales, incluso la línea de crédito que él había abierto a nombre de su inmobiliaria. Él no lo sabía. Seguía convencido de que trataba con acreedores anónimos e impacientes, sin imaginar que detrás de cada requerimiento de pago estaba el mismo rostro. El segundo expediente era sobre Fernanda. La influencer había firmado el contrato con Clínicas Las Lomas 3 semanas antes, en una sala de juntas, donde la directora jurídica, puesta por Ximena, había leído cada cláusula en voz alta, haciendo una pausa especial en la sección de moralidad y en el monto de la penalización por incumplimiento. Fernanda había asentido con la cabeza 4 veces, dicho que entendía, y firmado con un garabato que revelaba lo mucho que le importaba más el resultado que el proceso: 80 millones de pesos de penalización, por comportamiento que dañara la reputación de la marca o constituyera acoso, violencia o fraude. Eran exactamente las categorías que describían lo que estaba grabado en el video que Fernanda había filmado en esa habitación de hospital. Ximena cerró los expedientes con un golpe suave y satisfactorio. «Mantengan la presión sobre las deudas por ahora», le dijo al analista principal. «Déjenlo gastar un poco más. Quiero que se sienta completamente invencible antes de que entienda lo que está pasando». La tercera parte del plan era personal. En el calendario de la élite empresarial de la ciudad había un evento fijo que el viejo don Alejandro había fundado 20 años antes como forma de financiar la preservación del patrimonio cultural. La cena de gala de la Fundación Garza. Una noche donde se reunían industriales, inversionistas, artistas consagrados y toda la clase de personas a las que Mateo llevaba años intentando impresionar sin ser jamás aceptado por ellos. El tipo de evento en el que aparecer ya es una declaración, y ser invitado es una moneda social de valor incalculable. Ximena mandó 2 invitaciones al penthouse donde Mateo y Fernanda vivían con dinero que no tenían. Las invitaciones llegaron en una caja de terciopelo oscuro con el escudo dorado de la Fundación Garza en relieve. Había una nota escrita a mano: «Esperamos por fin conocer el rostro de nuestra nueva campaña». Las palabras «por fin» habían sido elegidas con cuidado. Creaban la sensación de que los habían estado esperando, de que eran esperados. Ximena sabía exactamente cómo resonaría eso en Fernanda, como una confirmación de que su talento había sido reconocido por la gente importante, de que el contrato era solo el principio, de que estaba a punto de subir el escalón que había soñado durante toda su carrera. Sabía que sería incapaz de no asistir. Y sabía que Mateo, al ver los nombres en la lista de invitados impresa al reverso de la tarjeta, inversionistas,
fondos bancarios, capitalistas de riesgo, vería ahí su última salida posible. Una cena, un apretón de manos, un negocio cerrado durante el cóctel. Era el tipo de fantasía que los hombres desesperados transforman en un plan. Sin embargo, antes de que se llevara a cabo la cena, surgió una complicación de donde Jimena menos lo esperaba, aunque tal vez debió haberlo previsto. Su prima Daniela apareció en la propiedad una tarde de miércoles, cargando una bolsa demasiado grande para la ocasión y una expresión que mezclaba culpa con arrogancia en una proporción que Jimena reconoció de inmediato. Era la expresión de quien está a punto de pedir algo que sabe que no se merece. Daniela tenía 34 años. Había crecido en la misma casa que Jimena durante parte de su infancia, después de que su mamá se separó y necesitó un lugar donde quedarse por unos meses, que se convirtieron en 2 años. Las dos habían compartido cuarto, ropa y los secretos de la preparatoria. Jimena había defendido a Daniela de los bulleadores en el patio. Le había prestado dinero que nunca regresó. Había escuchado sus dramas a las 3 de la mañana sin quejarse. Daniela le había avisado a Mateo dónde estaba Jimena. Se lo había confesado en la carta que le mandó después, entre disculpas, con esa honestidad tardía, que es más una confesión que un arrepentimiento. Pero esa tarde de miércoles, Daniela aún no sabía que Jimena lo sabía. Llegó con el celular mostrando un saldo negativo en el banco y una propuesta que llamó Entre Familia. 20,000 pesos ahorita, en transferencia inmediata, y ella no le diría a Mateo dónde estaba escondida. De lo contrario, le mandaría la ubicación en menos de 1 hora. Jimena la escuchó en silencio hasta el final. Entonces le dijo, con una calma que Daniela no supo interpretar, que no había 20,000 pesos disponibles, que el tratamiento estaba siendo financiado por un fondo de asistencia que no tenía ninguna cuenta bancaria activa a su nombre. Le dijo que si le avisaba a Mateo, él aparecería y haría que la echaran a la calle. Esperó. Le dio a su prima todos los segundos necesarios para tomar la decisión correcta. Daniela se levantó de golpe, tirando la silla con un ruido que hizo eco en el silencio de la sala. Dijo que Jimena siempre había sido un peso muerto del que la familia debió haberse deshecho en cuanto cumplió 18, que con razón Mateo había elegido a otra, que al menos Fernanda sabía cómo posicionarse en el mundo. Luego escupió en el piso, al lado de la rueda de la silla de Jimena. Un acto deliberado, visceral, que no dejaba espacio para la interpretación. Jimena presionó un botón en el brazo de su silla. 2 guardias de seguridad aparecieron en menos de 30 segundos. «Sáquenla de la propiedad», dijo Jimena. «Registren formalmente el intento de extorsión. El audio completo de la conversación ya está en el servidor legal». Daniela fue escoltada hacia la salida protestando, prometiendo consecuencias, repitiendo el nombre de Jimena por el pasillo de un modo que parecía más un exorcismo fallido que una amenaza real. Jimena giró la silla y fue hacia la ventana. Se quedó mirando los pinos durante 1 minuto entero, sin pensar en tristeza ni en rabia. Pensó en Sofía, la hija de 8 años de Daniela, que no tenía culpa de nada. Volvió a la mesa. Tenía trabajo que hacer. La cena de gala se llevó a cabo un viernes de octubre, cuando la Ciudad de México todavía guardaba el calor de los últimos días de verano, pero el viento que soplaba por Reforma ya anunciaba que algo estaba a punto de cambiar. Jimena llegó al hotel 1 hora antes que los invitados, acompañada solo por el licenciado Mendoza y 2 miembros de su equipo legal. Caminó por el salón de alfombra color vino mientras los empleados terminaban los últimos detalles. Verificó la distribución de las mesas. Confirmó la posición de las cámaras de seguridad. Habló con el técnico responsable del sistema audiovisual del salón, un sistema que, en los próximos 90 minutos, haría cosas que no estaban en el guión oficial del evento. Después se fue tras bambalinas y se quedó a solas con su propio reflejo. El vestido de seda azul oscuro que había elegido para esa noche no era una prenda llamativa. No tenía cristales, no tenía bordados extravagantes, no intentaba impresionar mediante el ruido visual. Era elegancia de la calidad que no necesita explicarse, el tipo de ropa que solo le parece sencilla a quien no entiende de telas y de poder. El collar de diamantes que llevaba en el cuello era de la colección principal de Clínicas Las Lomas.
la misma joya que Fernanda había estudiado en los catálogos con la atención reverente de quien planea una conquista. Ahora estaba en el cuello de la dueña de la empresa. Ximena se quedó mirando al espejo durante un minuto, luego se dio la vuelta y fue a esperar. Mateo y Fernanda llegaron en un coche rentado que presentaron como suyo, bajándose hacia la alfombra roja, con la actuación de quien ha llegado a su destino tras una travesía épica. Fernanda usaba el vestido de cristales por el cual Mateo había empeñado su Rolex, el reloj que había comprado con la primera gran comisión de su carrera, el que juraba que algún día le heredaría al hijo que nunca tuvieron. Los cristales capturaban cada destello de luz y lo refractaban en todas direcciones, con esa urgencia de quien necesita brillar porque no tiene otro recurso. El capitán de meseros los condujo por el salón y siguió caminando. Pasó por las mesas del centro, pasó por las del segundo círculo, pasó por el área reservada para la prensa especializada. No se detuvo hasta llegar al fondo del salón, donde la mesa 38 los esperaba pegada a la pared, a 6 metros de las puertas de vaivén de la cocina, con el ruido de las ollas colándose por debajo de las puertas. La reacción de indignación de Fernanda fue audible. Pero nada de eso era el acto principal de la noche, era solo el preludio. Cuando las luces del salón bajaron para la presentación corporativa y comenzó la música suave del video de apertura, Ximena subió a lo alto de la escalera de mármol que daba acceso al escenario y esperó en la oscuridad. El video corrió durante 40 segundos. Luego hubo un sonido de estática planeado. La pantalla se fue a negros, y entonces aquella grabación vertical y temblorosa, con la calidad de la cámara de un celular, ocupó los 12 metros de la pantalla principal. Era el video de Fernanda en el cuarto del hospital. Su voz llenó el salón a través del sistema de sonido de alta fidelidad. Ese tono dulce y falso, los comentarios sobre la compasión, las palabras como «pobrecita» e «inestable», dichas con la ligereza de quien nunca ha tenido que hacerse cargo de lo que dice. La cámara mostraba el rostro de Ximena en la cama, herida, sin poder moverse. Mostraba el vaso de té cayendo sobre su pierna expuesta. Mostraba la risa de después. Y terminaba con la imagen congelada de Mateo besando a Fernanda junto a la cama, mientras Ximena se quedaba inmóvil con la expresión de quien ha entendido que está completamente sola. 500 personas observaron en un silencio absoluto. Cuando las luces del escenario se encendieron y el maestro de ceremonias anunció a la presidenta de la Fundación Garza, Ximena bajó las escaleras. No cojeaba. Cada paso era firme, rítmico, el resultado de 90 días de titanio y fisioterapia y del puro rechazo a ceder ante lo que Mateo había intentado hacer con ella. El collar brillaba, el vestido se movía con la ligereza de la seda de verdad, y ella miraba hacia el frente sin prisa, como quien sabe que toda la habitación la está mirando y no tiene absolutamente nada que esconder. Los vio desde el escenario. Mateo estaba recargado en la pared del fondo, con el rostro del color de la ceniza vieja, las rodillas ligeramente dobladas, la boca abierta, en una pregunta que no lograba formular porque la respuesta era demasiado imposible para la realidad que él se había construido. Fernanda miraba el collar, luego la lista de filiales en la pantalla, luego el collar otra vez. Y entonces el nombre Clínicas Las Lomas apareció en la lista, en letras claras, y ella dejó de respirar. El proceso que ocurrió dentro de la cabeza de Fernanda en ese momento se hizo visible en su cara con una claridad que ningún maquillaje lograría tapar. Ella había firmado un contrato con Clínicas Las Lomas. Las Clínicas Las Lomas pertenecían al Grupo Garza. El Grupo Garza le pertenecía a Ximena Garza. Ella había firmado un documento entregándole su vida profesional, sus ingresos futuros, y 80 millones de pesos como garantía a la misma mujer sobre cuya cama había derramado té hirviendo mientras se reía. Fernanda se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un ruido que nadie escuchó, porque nadie le estaba prestando atención a nada más que a lo que pasaba en ese escenario y en ese fondo del salón al mismo tiempo. Empezó a gritar sobre fraude, sobre sabotaje, sobre que ella era la verdadera víctima de esa situación. Mateo intentó callarla,
intentó arrastrarla hacia la salida, pero los guardias bloqueaban las puertas con la solidez inamovible de quien no tiene que explicar sus decisiones. «Todavía no pueden retirarse, señorita», dijo uno de ellos. Fernanda miró a Jimena en el escenario y soltó un sonido que no era exactamente un grito. Era algo más profundo, más desesperado, el sonido que sale cuando una persona se da cuenta, de golpe, de todo lo que perdió y todo lo que debe. «Ella tiene el contrato», dijo Fernanda con la voz quebrada. «Ella es mi dueña». La frase se quedó flotando en el salón durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Jimena se inclinó hacia el micrófono. «La señorita Fernanda tiene razón en un punto», dijo con la voz serena de un juez leyendo un veredicto que ya estaba escrito. «Hay un contrato. Hay una cláusula de moralidad. Hay una penalización de 80 millones de pesos que mi equipo jurídico le notificará formalmente mañana a primera hora». Pausa. «Y hay un video que todos los presentes acaban de ver, que documenta de forma bastante completa la violación de esa cláusula». Entonces asintió con la cabeza en dirección al fondo del salón. Los hombres de chamarra azul marino, que habían estado en las sombras, se movieron con la precisión de quienes han ensayado. El agente a cargo se paró frente a Mateo. Sacó unas esposas de su cinturón. El clic del metal fue el sonido más claro y más definitivo de la noche. Mateo fue arrestado por cargos de evasión fiscal, fraude y falsificación reiterada de documentos. Las pruebas eran extensas y meticulosas, resultado de meses de trabajo silencioso del equipo legal, transferencias bancarias ilícitas, documentos con firmas falsificadas y, lo más comprometedor de todo, la grabación de una plática en un restaurante donde Mateo había confesado, con la arrogancia específica de quien se cree intocable, años de falsificación de los documentos de Jimena. Había confesado creyendo que estaba intimidando a una víctima. Había confesado directamente a un micrófono oculto que Jimena llevaba en una bolsa, que costaba más que todo lo que él había robado. El arresto no fue un evento dramático, fue un operativo metódico, profesional, que duró menos de 4 minutos. Mateo fue esposado, escoltado hacia afuera por las puertas del salón, mientras 500 personas observaban en silencio, y desapareció en la noche mientras el evento de la Fundación Garza continuaba con la sobriedad de quien entiende que el espectáculo ya había terminado. El juicio fue meses después. La sentencia fue de 8 años por evasión fiscal equiparada, fraude y falsificación, reducida a 6 por un criterio de oportunidad que, irónicamente, no le aportó nada nuevo a la fiscalía, porque Jimena ya lo sabía todo. Él no se adaptó bien al ambiente del reclusorio. Intentó aplicar ahí las mismas técnicas que usaba en los negocios: encanto, autoridad actuada, el arte de parecer el más inteligente del lugar. Entre hombres que cumplían condenas por delitos violentos, ese enfoque fue recibido con la hostilidad predecible. El reporte médico del penal, que llegó a manos de Jimena por canales legales en los meses siguientes, enlistaba una mandíbula fracturada un jueves por la tarde. Estaba en aislamiento preventivo, a solas consigo mismo, que era exactamente el castigo que ninguna sentencia judicial habría logrado formular con mayor precisión. Jimena leyó el reporte sin ninguna expresión en particular. Lo guardó de nuevo en su carpeta y pasó al siguiente asunto. Fernanda no fue arrestada esa noche, pero fue demandada por la vía civil de inmediato, con base en el contrato y en la evidencia documentada. Sin plataformas, su Instagram, su canal de YouTube y su TikTok fueron dados de baja por violaciones a los términos de servicio, reportadas por el equipo legal y enviadas formalmente a las redes con la documentación completa. Sin patrocinios, sin la identidad pública que había construido durante años, enfrentaba una deuda de 80 millones de pesos que crecía con cada mes de atraso en los pagos. Las fotos que circularon en los grupos de la industria del marketing digital en las semanas siguientes mostraban una versión que nadie que la hubiera seguido reconocería. Una mujer usando uniforme de intendencia en un gimnasio de cadena, sosteniendo una cubeta y una escoba, con la cara lavada, sin el maquillaje profesional que había sido parte de su identidad por años. Había vendido las bolsas, los zapatos, las prendas de diseñador que había acumulado, y el anillo de compromiso lo había dejado en una casa de empeño en el centro joyero del centro de la ciudad
por una fracción de su valor, porque las deudas de 80 millones no esperan a que el mercado se recupere. Cada piso que ella trapeaba era, en la aritmética personal de Ximena, un depósito simbólico en una cuenta que ya estaba más que saldada. Así había decidido verlo, no con placer, sino con la neutralidad fría de quien entiende que las consecuencias tienen su propio ritmo y no necesitan de entusiasmo para desenvolverse. Había también una carta sobre el escritorio de la oficina ejecutiva. Era de Daniela. La letra temblaba, las líneas estaban ligeramente chuecas, como de alguien que escribe con el pulso menos firme de lo habitual. Había disculpas al por mayor, reconocimiento de errores específicos, promesas de que todo sería diferente de ahí en adelante. Hacía mención de su hija de 8 años, Sofía, que estaba a punto de perder su lugar en el colegio particular porque llevaban 2 meses de colegiaturas atrasadas. Había un número de cuenta bancaria al calce, precedido por una frase sobre la familia que Ximena releyó 2 veces. Se quedó mirando la carta un rato. Pensó en Daniela, con quien había compartido cuarto y secretos de adolescentes. Pensó en el momento en que su prima escupió al piso y dijo que la familia debió haberla cortado en cuanto cumplió 18. Pensó en Sofía, que tenía 8 años y nunca había elegido nada de lo que pasaba a su alrededor. Abrió su chequera, llenó una cantidad exacta, la misma cantidad que Daniela había intentado extorsionarle aquella tarde de miércoles. Hizo el cheque a nombre del colegio, no de Daniela. Lo metió en un sobre junto con una nota escrita a máquina en papel grueso y blanco, sin adornos, sin afecto fingido. Esto es por Sofía. No me vuelvas a escribir. Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía. Selló el sobre, lo puso en la bandeja de salida. Se levantó. Caminó hacia la ventana de la suite ejecutiva en el último piso de la torre que ahora era su sede. Las luces de la Ciudad de México se encendían allá abajo mientras el sol desaparecía detrás de los edificios, pintando el horizonte con esa mezcla de naranja y gris que anuncia el fin de un día largo. Se quedó ahí unos minutos, sin pensar en nada en específico, solo dejando que el silencio se posara sobre sus hombros como algo que se había ganado el derecho a sentir. El panteón privado estaba en una colina a 40 minutos de la ciudad, rodeado de pinos viejos que parecían haber sido plantados con la intención específica de guardar silencio. Era el tipo de lugar que el dinero viejo elige para sus muertos, discreto, bien cuidado, sin la pretensión ruidosa de los mausoleos que intentan impresionar a los vivos. Ximena llegó un final de tarde de noviembre, cuando el aire olía a tierra mojada y hojas secas y a esa calidad fría y limpia que trae el otoño antes de que el invierno llegue con sus exigencias más duras. Le pidió al chofer que esperara en el auto. Bajó sola. El camino de piedra que llevaba hasta la tumba de don Alejandro Garza era angosto y ligeramente irregular, como si alguien hubiera ido acomodando las piedras con el paso de los años sin preocuparse mucho por la simetría. Ximena caminó despacio, no porque lo necesitara, sino porque ese era uno de los pocos momentos en los que tenía sentido no llevar prisa. Sus botas hacían un sonido firme y constante sobre la grava, y ella le prestó atención a ese sonido, la evidencia física de lo que se había reconstruido, de lo que le había costado, de lo que había valido la pena. No cojeaba, no necesitaba apoyo. Las piernas que Mateo había intentado condenar a la inmovilidad la cargaban con una solidez que era, para ella, la forma más completa de respuesta a todo lo que había pasado en esos últimos meses. La lápida de don Alejandro era de cantera negra, sencilla y sin adornos excesivos, con su nombre, las fechas y una frase que él mismo había elegido antes de morir y que le comunicó al licenciado Mendoza una tarde de martes, entre una taza de té y una anécdota sobre la guerra, construido sobre el silencio y la fuerza. Ximena puso el ramo de rosas blancas contra la base de la piedra. Eran sus flores favoritas. Él decía que las rosas rojas eran para las pasiones que no tenían paciencia, pero las rosas blancas eran para el respeto que perdura después de que la emoción se acaba. Se quedó de pie por un momento. El viento movía suavemente las ramas de los pinos alrededor y ese era el único sonido. No rezó, no lloró. Don Alejandro había sido muy claro sobre ambas cosas.
Llamaba a la oración pública ruido dirigido al vacío y a las lágrimas desperdicio de hidratación. A cambio, había pedido una vez en una tarde de martes en la que ambos estaban particularmente callados, que si alguien algún día iba a su tumba, fuera de pie y con las manos limpias. Jimena estaba de pie y tenía las manos limpias. «Ya está hecho, don Alejandro», le dijo al viento frío en voz baja, sin necesitar volumen para ser sincera. «La empresa está bien. Las personas que no debían estar ahí fueron removidas. Y por fin soy la mujer que usted vio en mí en aquellas tardes de martes, cuando ni yo misma lograba verlo». Se quedó un momento más, luego se dio la vuelta y empezó a bajar la colina. La grava crujía bajo sus pies, las hojas amarillas caían de los pinos con esa brisa serena de las cosas que saben que ya es hora. El auto negro esperaba al final del camino, con el chofer de pie junto a la puerta trasera abierta, respetuoso y silencioso como siempre. Antes de subir al coche, Jimena metió la mano al bolsillo de su abrigo. Sus dedos encontraron un anillo delgado de oro, ligeramente desgastado en los bordes, con ese desgaste que los años de uso diario le producen a cualquier metal, por más resistente que sea. Era su argolla de matrimonio. 6 años de una vida que había durado demasiado tiempo y había costado más de lo que cualquier cálculo anticipado hubiera podido prever. La había guardado esos meses no por sentimentalismo, no por apego a lo que había sido, sino como prueba, como un recordatorio físico que podía sostener en la mano cuando lo necesitaba, de que había sobrevivido a una versión de sí misma que pedía perdón por ocupar espacio. Entraron al puente que cruzaba el río Ancho. Los tensores de acero se alzaban a ambos lados como las costillas de una estructura enorme y paciente. Allá abajo, el agua seguía su curso con esa indiferencia profunda y constante que tienen los ríos, una indiferencia que no es frialdad, sino que es simplemente la naturaleza de lo que existe sin necesitar la aprobación de nadie. Jimena bajó la ventana. El aire frío entró de golpe, trayendo el olor a río y a la noche que se acercaba. Sostuvo el anillo sobre la barandilla por un segundo, tan pequeño contra el fondo del río ancho y oscuro, tan insignificante, tan desprovisto de poder real sobre cualquier cosa que importara. Abrió la mano. No vio cuando salpicó. No necesitaba verlo. Lo que importaba era la sensación, un peso saliendo de sus dedos, saliendo de la palma de su mano, saliendo de algún lugar más profundo que ella no lograría nombrar con precisión, pero que reconocía como real. Era un peso que había cargado durante más tiempo del que debía y que acababa de aterrizar en el fondo de un río que no le guardaría rencor por ello. Subió la ventana. El silencio regresó denso y cómodo. El chofer la observó brevemente por el espejo retrovisor con esa discreción profesional que no pregunta lo que no le corresponde preguntar. «Estamos llegando al cruce, licenciada Garza», dijo él, con la voz neutral y respetuosa de los momentos que exigen espacio. «¿Hacia dónde vamos?» Jimena se recargó en el asiento de piel. Cruzó las piernas. Miró hacia el parabrisas, donde la ciudad se abría frente a ellos en todas direcciones. Luces de ventanas, semáforos cambiando de color, calles convergiendo y dividiéndose y siguiendo hacia lugares que ella aún no había visitado. El pasado estaba en el fondo del río. La cuenta estaba en ceros, no en el sentido de que hubiera sido olvidada, sino en el sentido de que había sido pagada en moneda real y en la moneda más cara de todas, que es el tiempo. El futuro estaba en blanco, con ese blanco específico de las páginas que están esperando ser llenadas, por quien ya aprendió a escribir de una manera distinta. Ella tenía la pluma en la mano. Sonrió. Una sonrisa genuina que le llegó a los ojos sin avisar, que no estaba actuando para nadie porque no había nadie a quien necesitara convencer de nada. «A donde yo quiera», dijo ella, con una voz que ya no reconocía como la voz de la mujer que había pedido perdón por existir. Era la voz de una mujer que sabía exactamente cuánto valía cada palabra que pronunciaba. «El mundo entero ahora es mío». El auto avanzó. Las luces de la ciudad pasaron por las ventanas como las páginas de un libro que apenas se estaba escribiendo. Y Jimena Garza miró hacia el frente. «Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah,
Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.